¿Alguna vez te has preguntado si el 25 de diciembre realmente marca el día exacto del nacimiento de Jesús? ¿Será que la Biblia respalda esta fecha o simplemente seguimos una tradición que ha evolucionado con el tiempo? Hoy te invito a un fascinante viaje a través de la historia y las escrituras para descubrir juntos las respuestas. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir podría sorprenderte más de lo que imaginas. Antes de sumergirnos en este apasionante relato, no olvides suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Aquí encontrarás contenido diseñado para fortalecer tu fe y llevarte a un entendimiento más profundo y conmovedor de las lecciones de la Biblia. Acompáñanos en esta travesía espiritual. El nacimiento de Jesús es sin duda uno de los eventos más trascendentales de la historia cristiana. Los evangelios de Mateo y Lucas nos lo narran con detalles que todavía hoy nos inspiran y nos conmueven. Todo comenzó en una pequeña aldea llamada Nazaret. María, una joven humilde, fue sorprendida por la visita del ángel Gabriel. «Alégrate, llena de gracia», le dijo. Gabriel le trajo un mensaje extraordinario. Ella concebiría por obra del Espíritu Santo y daría a luz a un hijo que sería llamado Hijo de Dios. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras en María? Una joven común y corriente, elegida para una misión divina. Mientras tanto, José, su prometido, luchaba con dudas y temores, pero Dios, en su infinita sabiduría, lo guió a través de un sueño. En ese sueño, un ángel le reveló el propósito divino detrás de todo lo que estaba ocurriendo, dándole la paz y la fortaleza necesarias para acompañar a María en esta increíble misión. Poco después, un edicto del emperador César Augusto cambió el curso de los acontecimientos. Todos debían regresar a sus ciudades de origen para participar en un censo. José y María, enfrentando los desafíos propios del embarazo, emprendieron un largo y agotador viaje hacia Belén. Imagínate su cansancio al llegar a la ciudad solo para descubrir que estaba completamente llena. No había lugar para ellos en ninguna posada. Su único refugio fue un humilde establo. Y fue allí, en la sencillez más absoluta, entre animales y paja, donde el Salvador del mundo vino al mundo, siendo colocado en un pesebre. Este detalle no es casualidad. El pesebre es un poderoso símbolo de humildad y esperanza. Mientras esto sucedía, en los campos cercanos, unos pastores vigilaban sus rebaños bajo el cielo estrellado. De repente, una luz celestial iluminó la oscuridad y un ángel les anunció una noticia que cambiaría sus vidas. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Guiados por esta revelación, los pastores corrieron a Belén con el corazón lleno de alegría y asombro. Al llegar, encontraron la escena tal y como el ángel les había descrito. A María, a José y al pequeño Jesús, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Qué momento tan glorioso debió ser ese! La historia del nacimiento de Jesús es mucho más que una tradición navideña. Es un recordatorio vivo del amor de Dios por la humanidad, de cómo Él eligió la humildad para darnos esperanza y redención. Es una historia que trasciende el tiempo, llena de simbolismo y significado. Pero surge una pregunta que no deja de intrigarnos. ¿Es el 25 de diciembre el verdadero día del nacimiento de Jesús? Mientras seguimos desentrañando esta fascinante cuestión, descubriremos que la respuesta puede ser mucho más profunda de lo que imaginamos. El nacimiento de Jesús no solo transformó las vidas de quienes lo presenciaron, sino que marcó el inicio de un mensaje eterno, un mensaje que ha resonado a lo largo de los siglos. Pero la historia no termina con el pesebre. Tiempo después, unos sabios provenientes del oriente, guiados por una estrella que parecía moverse de manera milagrosa, llegaron al lugar donde estaba Jesús. ¿Quiénes eran estos hombres? La tradición los llama los magos. Trajeron regalos de gran valor, oro, incienso y mirra, cada uno cargado de un profundo simbolismo. El oro representaba su realeza, el incienso su divinidad, y la mirra prefiguraba el sacrificio que marcaría su vida. Es importante notar que, a diferencia de lo que muchas veces vemos en las representaciones navideñas, esta visita no ocurrió la misma noche del nacimiento de Jesús, ni mientras él estaba en el pesebre. Esto nos lleva a reflexionar sobre otra cuestión fascinante. ¿Nació realmente Jesús el 25 de diciembre? La Biblia, aunque rica en detalles significativos, no menciona una fecha específica para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, los relatos nos dan pistas que invitan a cuestionar esta tradición.
Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas leemos que los pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la noche, pero esto es poco probable en pleno invierno. En la región de Judea, diciembre coincide con el mes de Kislev del calendario judío, caracterizado por frío intenso y lluvias. En esas condiciones, los pastores rara vez permanecían al aire libre. Por otro lado, los largos viajes, como el que realizaron María y José desde Nazaret a Belén, tampoco eran comunes en invierno. Durante esta época, las condiciones climáticas dificultaban los desplazamientos y las autoridades romanas rara vez organizaban censos en esta temporada. Recordemos que el propósito del censo era recaudar impuestos y garantizar la estabilidad económica, no exponer a la población a riesgos innecesarios. Entonces, ¿cuándo pudo haber nacido Jesús? Historiadores y estudiosos han planteado alternativas basadas en datos culturales y bíblicos. Meses más templados como abril, junio u octubre parecen mucho más plausibles. Estos coinciden con importantes festividades judías como la Pascua en abril, Pentecostés en junio o la fiesta de los tabernáculos en octubre. Durante estas celebraciones, las condiciones para viajar eran ideales. Las cosechas traían abundancia, las familias disponían de recursos y las ciudades rebosaban de actividad y visitantes. Si Jesús hubiera nacido en primavera o en otoño, el escenario sería más cálido, vibrante y lleno de vida, reflejando el propósito profundo de su llegada, traer esperanza y luz al mundo. Este contexto nos invita a ver su nacimiento desde una nueva perspectiva, más alineada con la riqueza histórica y cultural del momento. Lejos de desvirtuar la tradición navideña, esta exploración la enriquece, revelando un misterio más profundo. La verdadera importancia del nacimiento de Jesús no está en la fecha exacta, sino en lo que representa, la manifestación del amor divino y la promesa de redención para toda la humanidad. Durante el reinado de Herodes, rey de Judea, la historia nos presenta a Zacarías, un sacerdote del turno de Abías. Este dato puede parecer técnico, pero es crucial para establecer una cronología precisa del nacimiento de Jesús. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, descubrimos que el rey David organizó a los sacerdotes en 24 turnos, cada uno sirviendo aproximadamente 15 días. El turno de Abías, al que Zacarías pertenecía, coincidía con la segunda quincena de julio, según el calendario judío, que empieza entre marzo y abril, un sistema diferente al nuestro. Fue precisamente en este turno, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, cuando tuvo un encuentro asombroso con un ángel. Este ángel le anunció que su esposa Isabel, a pesar de su avanzada edad, concebiría un hijo, Juan el Bautista. Este momento nos sitúa alrededor de julio. Tras este anuncio, Isabel quedó embarazada y, según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 24, mantuvo su embarazo en secreto durante 5 meses. Avancemos ahora hasta el 6º mes del embarazo de Isabel. Fue entonces cuando el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que, por obra del Espíritu Santo, ella concebiría un hijo que sería llamado Jesús, el Mesías. Si el embarazo de Isabel nos lleva al mes de enero o febrero, esto implica que el anuncio a María ocurrió en esos meses. Siguiendo esta línea de tiempo, si Juan el Bautista nació en Nisán, marzo o abril, al contar 9 meses desde la concepción de Jesús, llegaríamos a los meses de septiembre u octubre, en el mes hebreo de Tishrei. Este periodo es de gran significado en el calendario judío, marcado por festividades como Rosh Hashanah y Sukkot, que son tiempos de renovación y celebración. Ahora, aquí surge una pregunta fascinante. ¿No estamos acostumbrados a pensar que Jesús nació en el año 1 de nuestra era? Sin embargo, un dato histórico clave nos lleva a reconsiderar esta creencia. Herodes, el rey que ordenó la matanza de los inocentes, murió en el año 4 a.C., lo que significa que Jesús debió haber nacido antes de esa fecha. Este detalle histórico desafía nuestra comprensión del inicio del calendario cristiano, agregando aún más misterio a la narrativa del nacimiento de Jesús. Lo curioso es que un error en los cálculos del calendario nos lleva a pensar que el nacimiento de Jesús ocurrió antes de lo que tradicionalmente creemos. Según los estudiosos, es probable que el nacimiento de Jesús haya tenido lugar entre los años 6 y 4 a.C. Este dato histórico nos muestra una paradoja. El inicio de nuestra era cristiana podría no coincidir con el nacimiento real de Cristo. Pero no te preocupes, vamos a desentrañar este enigma.
El calendario que usamos hoy fue consolidado siglos después del nacimiento de Jesús. Se basó en cálculos que, aunque hechos con buenas intenciones, no fueron completamente precisos. Más tarde, los estudiosos descubrieron el error, pero para entonces el calendario ya se había expandido por todo el mundo, por lo que hacer correcciones era prácticamente imposible. Por eso, el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió entre los años 6 y 4 a.C. Este hecho no pone en duda su identidad como el Cristo. Más bien, muestra cómo la humanidad intentó organizar el tiempo alrededor de su llegada, a pesar de sus limitaciones. Aunque existen evidencias que sitúan el nacimiento de Jesús en septiembre u octubre, alrededor del año 6 lo verdaderamente importante no es la exactitud del calendario, sino el profundo mensaje que encierra su venida al mundo. La esencia de la Navidad no depende de la fecha exacta en que la celebremos, ya sea el 25 de diciembre, en marzo o en cualquier otro día. Su verdadero significado cobra vida cada vez que permitimos que Jesús renazca en nuestros corazones. Cada amanecer es una nueva oportunidad para experimentar esa renovación divina que nos invita a vivir bajo la gracia y el amor de Dios. El relato del nacimiento de Jesús va más allá de lo físico, porque lo que nos recuerda es un acto profundamente espiritual, la encarnación. Ese fue el momento en que Dios eligió hacerse humano, acercándose a nuestra realidad para construir una relación íntima con la humanidad. Este gesto de humildad divina no solo marcó un punto crucial en la historia, sino que simbolizó el inicio de un plan de salvación destinado a transformar el destino eterno de la humanidad. Belén, entonces, es mucho más que un simple lugar en el mapa. Es el escenario donde el amor y la gracia de Dios se hicieron tangibles por primera vez. Para los cristianos, Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Su nacimiento no solo representó el comienzo de una vida extraordinaria, sino también el inicio de un camino que culminaría en el sacrificio redentor de la cruz. La celebración de la Navidad, tal como la conocemos hoy, tiene raíces en decisiones históricas y culturales tomadas por la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. El 25 de diciembre no fue elegido por registros bíblicos directos, sino porque coincidía con antiguas festividades populares, como las Saturnales romanas, dedicadas a Saturno, y el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto. Estas festividades, cargadas de simbolismo, facilitaron que el mensaje cristiano de esperanza y redención se integrara en la cultura de la época, iluminando la historia con el nacimiento de Cristo. Más allá del día exacto, la Navidad nos invita a reflexionar sobre el inicio de la salvación y la unión de la humanidad en torno al amor incondicional de Dios. Es una historia eterna, una narrativa que sigue transformando vidas hoy, al igual que lo hizo hace más de 2000 años. Las festividades antiguas, como las Saturnales y el Dies Natalis Solis Invicti, celebraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte, un momento lleno de simbolismo en el que la luz comenzaba a vencer la oscuridad mientras los días se alargaban. Al elegir el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús, la Iglesia demostró una notable sensibilidad cultural. Aprovechó un periodo ya significativo para las poblaciones paganas, redirigiendo sus tradiciones hacia un contexto cristiano. Este acto de sincretismo cultural no solo facilitó la aceptación del cristianismo, sino que se convirtió en una poderosa herramienta para su expansión. La Navidad, en su esencia más pura, celebra el amor divino que se hizo carne en un humilde pesebre en Belén. Este hecho extraordinario nos ofrece un mensaje transformador que trasciende generaciones y fronteras, invitándonos a abrazar valores como el amor genuino, la empatía y la esperanza. Más allá de los regalos, las luces y las reuniones familiares, esta época nos llama a mirar hacia nuestro interior, a reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen en los demás y a renovar nuestro propósito de ser una fuente de luz en el mundo. Que esta celebración no se limite solo al mes de diciembre, sino que inspire nuestras acciones todos los días del año. Que el espíritu de la Navidad, ese que nos enseña a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar de corazón y a conectar de manera sincera con los que nos rodean, sea una guía constante en nuestras vidas. Desde el pesebre de Belén, Jesús nos recuerda el regalo inestimable que es la vida, animándonos a construir un futuro lleno de esperanza, empatía y sentido. Aprovechemos esta época para preguntarnos,
¿Cómo puedo ser luz en la vida de alguien más? A través de pequeños gestos, palabras amables o actos de generosidad, podemos llevar alegría y paz a los demás, reflejando el verdadero significado de la Navidad. Que la paz y la gracia de Dios nos acompañen siempre, iluminando nuestros caminos y llenando nuestras vidas de propósito y esperanza. Feliz Navidad, hoy y siempre.